noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche un programa sumamente especial, estamos festejando pues el 1 de mayo. El 1 de mayo se festejan muchísimas cosas, inicialmente el Día de los Trabajadores, recordando a las víctimas, a estos mártires de Chicago. Que han dado la vida, evidentemente, por reducir lo que hoy es un derecho, las 8 horas de trabajo. También en Bolivia pasó algo sumamente importante hace 10 años. Como ustedes saben, hemos venido trabajando, hemos venido estas últimas semanas hablando justamente de este hecho y qué ha significado en cuanto a transformación del Estado. Hoy se cumplen los 10 años de la nacionalización y es por eso que hemos invitado a quien ha sido el actor central de que esto pueda suceder. Presidente, muy buenas noches. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Le agradezco los correteos. Hoy día desde las 7 de la mañana ha estado en un acto detrás de otro. Le agradezco de verdad haber venido desde Tarija y del avión, básicamente, estar aquí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Una enorme emoción estar un programa especial refiriéndonos al tema de la nacionalización de los hidrocarburos. Pasan 10 años, ahí están los cambios. Es importante siempre refrescar la memoria, especialmente a las nuevas generaciones, cómo hemos recibido Bolivia, cómo estamos ahora, especialmente gracias a la recuperación de nuestros recursos naturales. Presidente, yo me quiero ir un poco más atrás. Han habido 2 nacionalizaciones antes. Hemos tenido la nacionalización Toro, Bush. En 1937 se funda YPFB. Un segundo momento de una ola de nacionalizaciones luego más o menos en el 52 con el nacionalismo revolucionario. Ahí hay una nacionalización de las minas, tierra, voto universal, etc. Un segundo momento de nacionalización de hidrocarburos en el año 1969 a la cabeza de Marcelo Quiroga Santa Cruz en el gobierno de Obando. Y hasta que llegamos ahora, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta está, presidente, estos líderes que han tenido de todas maneras una pulsión por recuperar nuestros recursos, David Toro, Germán Bush, Víctor Paz, Lechino Kendo, Hernán Siles, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Torres, Obando, etcétera, ¿le representan algo a usted? ¿Qué ha bebido usted de estos líderes? ¿Qué su memoria recuerda de alguno de ellos en especial o de todos? Una linda pregunta. La guerra de Chaco finalmente era la guerra de transnacionales petroleras, no era una guerra de Paraguay y Bolivia. Ha traído nacionalismo, anticapitalismo, antiimperialismo dentro de las Fuerzas Armadas. Porque nuestras Fuerzas Armadas de Bolivia y de Paraguay han sido usados por intereses extranjeros. Las empresas petroleras de Estados Unidos y de Inglaterra. Pasa la guerra, acaba la guerra, viene el nacionalismo dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso en el gobierno de David Toro, con Germán Bush, es la primera nacionalización de las Fuerzas Armadas. Yo he leído algo de los pasajes de Germán Bush. Cuando Germán Bush ha sido presidente, temporalmente, muy corto tiempo, que decía, no he llegado al gobierno para servir a los capitalistas. Dentro de las Fuerzas Armadas nace un sentimiento nacionalista, izquierdista, antiimperialista, con el término llamado razón por la patria, creo, RADEPA, por ejemplo. Y por eso la primera nacionalización de los hidrocarburos ha sido a la cabeza de un general y de uno que acompañaba como Germán Bush. Otra vez vuelve el liberalismo, otra vez privatizan y vuelve nuevamente la segunda nacionalización, el 69, espero no. El 69, correcto. A la cabeza de otro general, Obando, pero acompañado de un civil, Marcelo Quiroga Santa Cruz. No sé si podemos decir que en la época del MNR 52 era un sentimiento nacionalista, un sentimiento antiimperialista. Estaba revisando los datos de nacionalización en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Ha sido por presión de los mineros,
La reforma agraria por la opresión de los campesinos contra los patrones. Una lucha como obligado, no como un sentimiento de expresión o coordinación con los movimientos sociales. Y la tercera nacionalización en nuestra gestión, yo diría por primera vez, a la cabeza de un presidente civil. Pero la propuesta de la nacionalización ahora viene de los movimientos sociales, de la Central Obrera Boliviana. Tantas veces marchamos para recuperar, pidiendo la nacionalización, y lamentablemente, ¿quién nos decía? Es importante recordar a las nuevas generaciones. Yo acompañé algunas negociaciones en la Central Obrera Boliviana, y el tema, uno de los temas siempre era la nacionalización. ¿Y qué nos decían los gobiernos? El gas, el petróleo, sigue siendo de los bolivianos cuando está bajo la tierra. Claro, cuando está bajo la tierra no tenía ningún costo, eran los bolivianos. Y cuando sale de la tierra, ya no eran los bolivianos. Ahí inventaron el término de en boca de pozo. Y revisemos los contratos inconstitucionales. ¿Qué decía? ¿No? El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale de adentro, ya no eran los bolivianos, ya eran los extranjeros. ¿Quién era el titular? La transnacional. Y si revisamos, son decretos o contratos inconstitucionales. Yo antes de eso, presidente, le quiero preguntar, antes que avancemos a este momento de la nacionalización en el 2006, encabezada por usted, de la que tengo muchísimas preguntas, muchas dudas. Hay muchas cosas que quiero conocer y que he estado buscando, revisando y que no he logrado encontrar. Así que he dicho, ¿quién mejor que el presidente para contarnos? El año 2000, definitivamente, usted es el líder sindical más importante en el momento de la Guerra del Agua. La Guerra del Agua tal vez se constituye en un primer momento, en un primer ensayo de nacionalización, cuando todos los movimientos sociales, la ciudadanía, etcétera, dicen un ratito, ¿no? Esto es el colmo, es decir, no pueden privatizar incluso el agua que cae del cielo. Entonces ahí se genera todo un movimiento que logra que se vaya a Aguas del Tunari y que se quede EPSAS, ¿verdad? Entonces, hablaríamos de quizás como un primer ensayo suyo en la vida política, en la vida sindical, y me interesa saber, presidente, ¿qué ha recogido usted de ahí? ¿Qué se acuerda de la guerra del gas? O de la guerra del agua, perdón. Estaba diputado y primero había créditos, espero no equivocarme, creo de 43 millones de dólares para Agua del Tunari, ya estaba en proceso de privatización. Yo me preguntaba, ¿por qué tengo que aprobar créditos para empresas privadas? En forma de entender, créditos para Bolivia, pero no para el privado. El privado que se consiga su plata para invertir, eso es su plata. Pero además de eso, créditos para Agua del Tunari. Si una empresa extranjera tenía una discusión con su colega periodista Roberto Fernández, era diputado por la nueva Fuerza Republicana de Manfred Reyes Villa. No, Evo, no puedes oponerte, este es para Cochabamba, crédito, 43 millones de dólares. Bueno, alto. Es para una empresa privada, además de eso y la privatización del agua. Gestaron la privatización del agua el año 1999, creo que en 99 aprobaron la ley y empezaron a implementar, a aplicar la ley el 2000-2001, que las tarifas del consumo de agua en Cochabamba habían salido con 300-400%. Y hay un levantamiento. Ahí creamos esta coordinadora en defensa de la vida, la agua. Estaba Óscar Olivera, estaba Omar Fernández conmigo. 3 hemos sido los actores. Planificamos movilizaciones para resistir, para cambiar la implementación, la aplicación de esta ley de privatización del agua. Como usted decía, estaba repasando rápidamente, a aguas que caen del espacio, de las nubes, estaban privatizados. No podíamos entender eso. Una organización, y esa movilización acababa con el estado de sitio, recordaron ustedes. Ya, claro. El gran problema es que a veces no se dice de verdad por algunos dirigentes, como un sector solo hubiera peleado, estaban regantes, campesinos, había algunos pequeños grupos de fabriles, pero
nosotros sentimos desde la zona del trópico de Cochabamba, porque estamos hablando de agua. Si en Chapala no teníamos agua potable, pero teníamos agua suficiente. Tuve que salir a reforzar esa lucha, porque no se puede privatizar el agua. Sin conjunto de lucha. Y en esta lucha, en la ciudad de Cochabamba, participaron empresas privadas. ¿Quién nos decía? Evo, siga luchando, Evo, siga adelante. Nos traía sanguchitos, cafecitos en las tardes. Claro, ellos tal vez no podían estar en las movilizaciones. Es decir, yo siento que todo el pueblo cochabambino se ha unido para evitar que el agua sea privatizado. Un gran movimiento automáticamente frente a la privatización del agua. Son una de las luchas que permite frenar. ¿Qué sentimos en resumen? ¿No? Cuando el pueblo se une, todos podemos evitar esta clase de privatizaciones. Yo creo que hay las políticas de Banzer, de Tuto Quiroga, han fracasado porque ha habido un levantamiento del pueblo boliviano. ¿Qué estado de sitio? Generalmente cuando hay estado de sitio ya no hay más marchas, no hay movilizaciones, dirigentes detenidos, procesados, confinados, dirigentes encarcelados. No hubo eso. Se ha roto el estado de sitio. Desde esa vez hasta ahora no tenemos otro estado de sitio. Entonces, y hay nuestra experiencia, qué tan importante había sido defender los recursos naturales. El agua, por ejemplo, ahí viene. El agua es vida, el agua es un derecho humano, una gran lucha que es un triunfo de los movimientos sociales. Claro, cuando digo una coordinadora, estaba Óscar Olivera, Omar Fernández conmigo. Inclusive me acuerdo, yo tenía sesiones hasta tarde y tenía que planificar los tres. Y me esperaban. Yo a veces llegaba a las 12, 1 de la mañana, seguían esperándome en el edificio de Fabriles de Cochabamba. Nos reunimos. A ver, primero calculábamos, ¿cuándo usted puede movilizar? Yo puedo movilizar? ¿En qué tiempo podemos movilizar para una gran movilización para evitar la privatización? Una vez Óscar dijo, mira, yo tengo que viajar al exterior. ¿Por qué no suspendemos la movilización? Ya viaje, entonces vuelva, recién vamos a movilizarnos, calculando todo de manera unida. Pero también recuerdo, una vez la lucha por la coordinadora en defensa del agua estaba debilitándose. Y el Óscar me dice, a mí me sector los Fabriles, me están cuestionando, yo voy a pedir licencia de la coordinadora. Digo, alto, Óscar. Cuando se debilitan nuestras organizaciones o nuestra movilización, ahí debemos estar los dirigentes. Y cuando estamos fuertes, puedes viajar, puedes pedir licencia, puedes sacar tu vacación seguramente, los que con vacación, pero cuando se debilita, ahí debemos estar juntos, unidos. Óscar nunca más pidió licencia de la coordinadora para estar juntos. Algunos pasajes que me acuerdo de esta lucha, pero ha sido la unidad del pueblo cochabambino, apoyo de otros sectores sociales nacionales para evitar la privatización del agua. Seguimos en un escenario tenso, presidente, en el país. Uno claramente recuerda el 2000, entre el 2000 y el 2005, aunque los chicos, claro, ya los más chicos ya no lo recuerdan, no lo han vivido. Pero eran años de mucha tensión, definitivamente. El 2003, después de la guerra del gas, hay una agenda clarísima de 4 puntos que determina la nacionalización, la asamblea constituyente, la industrialización y el referéndum, ¿verdad? Entonces, usted sabe cómo decantó, se va Sánchez de Lozada, asume Carlos Mesa la presidencia, y es el movimiento del socialismo en cumplimiento a esta agenda emanada del Octubre Negro, que hace la primera propuesta de ley de hidrocarburos, donde estaba inscrita la nacionalización. Ustedes, como movimiento del socialismo, le entregan esta ley al presidente Mesa. A Gonzalo Sánchez Lozada. A Gonzalo Sánchez de Lozada. 2003. ¿Antes de la agenda de octubre? Sí, antes. Después del conflicto de febrero, en la Plaza Murillo. Tenían... A ver, ¿cómo entonces, ha sido? ¿No? Eso, porque yo la pregunta es en realidad, presidente,
yo tengo la confusión del dato histórico. Entonces yo pensé que ustedes le entregaban la ley a Carlos Mesa. Qué bueno esta aclaración. Pero ustedes no firman esa ley. Entonces, ¿qué pasó en ese interín, presidente? A ver, quiero saber, del día que ustedes entregan esta ley, que es el 2003, hay este conflicto en febrero, ¿no? Los policías, militares, etcétera. Hay unos meses de muchísima tensión. Llegamos a octubre, la guerra del gas, decanta todo el tema de lo del alto. Usted recuerda los muertos, etcétera. De octubre se sale con esa agenda. Y existía el conflicto de esa ley, ¿no? Entonces, a ver, pero usted que ha estado ahí como actor central en la Diputación, cuéntenos cómo ha sido la historia. Cuando Gonzalo Sáenz Lozada asume la presidencia en agosto del 2002, sí, yo vuelvo como diputado después de ser expulsado. Gonzalo Sáenz Lozada, por instrucción del Fondo Monetario Internacional, y lo decía textualmente, están en los periódicos, la forma de cómo bajar, reducir el déficit fiscal era impuesto al salario o el llamado gasolinazo de entonces. Gonzalo Sáenz Lozada, ¿qué hizo? Hizo impuesto al salario. Los que ganaban, creo, 500 bolivianos, 1000 bolivianos, ya tenían que pagar un impuesto. Ahí vino esta gran rebelión del pueblo boliviano. Y ahí vino el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en febrero del 2003, en rechazo al impuestazo. Y una lucha con muertos, heridos, como lamentable recordar esos tiempos. Y ahí nos viene como bancada, porque yo, como me expulsaron, yo retorné con 27 diputados, porque en el 94 tenía apenas 4 diputados, la Izquierda Unida, porque nos hemos prestado la sigla. Y llegamos, el 2012 ya nos presentamos con más, todavía con más, no con más IPCP, y retorné con 27 diputados titulares y 8 senadores titulares. Que como hay un conflicto económico, ¿cómo podemos resolver el problema económico? Y en mi experiencia, compañera Susana, siempre es rechazar y proponer. Por eso decíamos, de las protestas a las propuestas. Para nuevos dirigentes, para nuevos políticos. En mi experiencia, que tan importante es no solamente saber rechazar, sino saber proponer. Debatimos con la bancada, ¿cómo podemos que haya estabilidad económica, política? Si ahí viene este anteproyecto de ley que discutimos para modificar la ley de hidrocarburos. Y la propuesta era 50% de regalías. No había idea hecha, evidentemente. Pero además de eso, un proyecto de ley orientado a la nacionalización. Estaba en el proyecto de ley. Ese proyecto de ley presentamos en el Congreso, pero cuando estaba Gonzalo Sáenz Lozada de presidente. Lamentablemente Gonzalo Sáenz Lozada, nuestro proyecto de ley, se lo llevó al tacho. No pasó nada 2012, perdón, 2003, 2004. Ya cuando cambiaron, cuando se escapó Gonzalo Sáenz Lozada, entra Carlos Mesa. Otra vez. Ahí está el proyecto de ley. Recién empezamos a debatir. Organizamos la comisión de trabajo. Porque antes no querían. Pero además de eso, yo me acuerdo perfectamente, para que Carlos Mesa termine su gestión, hemos llevado 2 proyectos de decreto supremo. Un día quisiera que convoque al doctor Héctor Arce. Y se redactara, creo que en poco tiempo, redacte 2 decretos supremos, uno de nacionalización y otro de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Y con los 2 decretos supremos fui al Palacio. Felizmente Carlos Mesa me dio audiencia. Y los dejé, los 2 decretos supremos. Edmundo Novillo también sabía muy bien, sería importante, convoque y le puede contar una linda historia. ¿Sabe qué recuerda Edmundo Novillo? Una vez, cuando Carlos Mesa instruyó a su bancada a hacer aprobar inmunidad por los norteamericanos, ¿no?
¿Quién lo dijo? Carlos Mesa. No tenemos plata para pagar sueldos. No hay plata. He pedido préstamo a la Unión Europea, no quiere prestarnos. No sé a qué organización no quiere prestarnos. Pero la Embajada de Estados Unidos, yo te presto, pero con la condición de que aprueben inmunidad para los norteamericanos. Y ahí, con una maniobra de Filomeno Escobar, nuestros senadores además, hicieron aprobar en el Senado inmunidad para los norteamericanos, para que trabajen en la Embajada de Estados Unidos. Era como una carta blanca para que nos maten y no sean juzgados con las leyes bolivianas. Compañero, el primer diputado de titular indígena de la Chiquitanía, José Bailaba, estaba presidente de la Comisión de Política Internacional. Claro, después de que aprueben el Senado, tiene que bajar a la Cámara de Diputados. Yo, como jefe de bancada, y además, he instruido al compañero José Bailaba. Llega, usted no puede aprobar. Romperá, quemará, todo por dignidad de los bolivianos. Y el hermano José Bailaba es un hecho histórico, debe estar por las fotografías. Ya yo solo de prensa me informo. Ahí en las graditas para subir al Congreso, a la Asamblea, ahí quemando esa resolución aprobada por el Senado. Ahí se terminó la inmunidad para los norteamericanos. Pero retomando el tema de la ley, obligado a organizar comisiones, y compañero Santos Ramírez, que estaba en la Comisión Social, le correspondía que la Comisión avance esta ley. Cosío estaba presidente de la Cámara de Diputados. Para modificar esa ley, él ha ido a presidir la comisión. O sea, ahí me doy cuenta, el presidente de la Cámara de Diputados, los senadores, puede irse a una comisión a presidir. Ya claro, Santos Ramírez, presidente de la comisión, estaba ahí debatiendo, pero no. Y ahí cambiaron de regalías a IDH, evidentemente cambiaron el nombre, sacaron... ¿Por qué no me han firmado? Porque lamentablemente el proyecto original ha sido totalmente cambiado. Así viene la ley y todavía se ha procesado, en el Congreso no querían aprobar. Como siempre nos amedrentaban, nos intimidaban. Si se aprueba no va a haber inversión. Ese era el gran miedo que tenía. Y ahí vienen los pañuelitos blancos. Un viernes yo me he reunido en Esqueti, un localcito en Cochabamba, calle final de la calle Uruguay, local, con las 6 federaciones o 5 federaciones, sí, 5 era todavía. Dijimos, ¿qué hacemos? Ya, bloqueo de caminos para hacer aprobar, para modificar la ley de hidrocarburos. Y el hermano Abel Mamani, estaba dirigente de FEJUVE del Alto, igual, paro, al margen de otras reivindicaciones, tema de la nacionalización y especialmente la modificación de la ley de hidrocarburos. Creo que el sábado en la noche, domingo en la noche, Carlos Mesa nos trituró. Yo tengo ahí su intervención, una intervención de 24, 25 minutos, como unos 18 veces ha repetido Evo Morales, Abel Mamani, Abel Mamani. Seguramente estaba bien planificado. Más tarde ya estaba con pañuelitos blancos, es decir, fuera Evo Morales. Y las pancartas, hay que descuartizar Evo Morales. Yo cuando caminaba en la calle de La Paz, la gente me escupía. Yo estaba llegando domingo en la noche para empezar a trabajar día lunes en la mañana. No sé quiénes organizaron, hermanas de pollera, este cocalero, este narcotraficante, en el aeropuerto, hermanas de pollera. Pero eso no era gratis, eso era bien organizado, bien planificado. Una vez cuando Carlos Mesa estaba de presidente, yo tenía que venir a marchar, ¿no? Estaba saliendo a la marcha, ¿no? en carros de Cochabamba, a partir de Caracollo, unos 50, 60 mineros cooperativistas de Cami bloqueándome, me han bloqueado. Ya estaba Unitel y decía, el bloqueador bloqueado. Román Albaeza. Felizmente antes de mí había pasado el bloqueo y ya llegaba a Caracollo, yo no podía llegar. Después ahora los compañeros mineros de cooperativas de Cami me dicen, el Carlos nos ha ordenado, nos ha mandado a bloquear al Evo.
Yo les preguntaba, ¿para qué están bloqueando? Nos juntaremos. Yo estoy yendo a marchar, usted está bloqueando, juntaremos las demandas. Nadie sabía nada por qué estaban bloqueando. ¿No? Bueno, pero retomando ese tema de la ley, ¿no? Y con ese paro y con el bloqueo y otras luchas, obligamos al Congreso a aprobar la ley, esta modificación de la ley de hidrocarburos. Yo no sé si será por miedo, pero Carlos viajó al exterior y la promulgación dejó al presidente de la Cámara, presidente del Senado, que se quedó como presidente interino, que era Armando Bacadíes, que en paz se descanse. Y promulgó, ahí viene, y de hecho ya era 2005, ¿no? Ya 2005, antes de que Carlos Mesa se vaya. Yo me acuerdo que Carlos Mesa, creo que cada 2 semanas, cada semana, fin de semana, siempre renunciaba. Algún momento decíamos, a ver, hay que escuchar el mensaje del presidente Carlos Mesa. ¿Cómo otra vez va a renunciar? Pero el experto era renunciar. No sé si era chantaje, amenaza al pueblo boliviano. Yo estoy casi convencido, quiero decirles, si Carlos Mesa sacaba el decreto supremo de nacionalización que hemos llevado, ¿no? Y dijimos, con los 2 decretos supremos vas a acabar tu gestión. Esa es nuestra propuesta. Y la convocatoria de la Asamblea Constituyente, aunque pueda ser legal, pero convoque y se organice. Si el Parlamento no puede acompañar, él puede convocar por decreto una Asamblea Constituyente. Si él emitía los 2 decretos supremos, yo estoy casi segurísimo, no había Evo presidente. ¿Será que las Pachamamas, será que los dioses, Dios ha querido? No sé, para que Evo sea presidente y este proceso. Porque bueno, allí la demanda, como usted decía, era fundamentalmente la convocatoria de la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia y la nacionalización eran temas importantes. Exacto. A ver, al siguiente bloque le voy a preguntar ya sobre el momento de la nacionalización suya, presidente, y si eran los mismos decretos. Yo quisiera contarles el proceso de redacción del decreto supremo de nacionalización. Esa es justamente la pregunta, presidente, si era exactamente la misma, quién lo redactó, cómo se hizo, pero quédese en esta casa, no es hotel, nos vamos a un corte chiquitito, estamos entrevistando al presidente para que nos cuente qué ha pasado el día de la nacionalización, cómo se ha llegado a la nacionalización, quién ha redactado el decreto, cómo se ha hecho el operativo, quédese con nosotros.